Buenas noches para todos. A continuación, para dar inicio a este seminario, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Sergio Acosta. Es psicólogo de la Universidad San Buenaventura, doctor en psicología con línea en neuropsicología y cuenta con una maestría en psicología, con línea de investigación neuropsicológica de la misma casa universitaria. Tiene un postdoctorado en Gobernanza Pública de la Universidad de Salamanca. Es investigador principal en estudios sobre endofenotipos neurocognitivos en jóvenes infractores y salud mental en población carcelaria. Autor de más de 20 artículos científicos en revistas indexadas nacionales e internacionales en España, México, Ecuador y Colombia en temas de neuropsicología forense y criminología. Director Nacional de Programas de Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en convenio con el ICBF desde el 2008 y es autor de libros y cartillas institucionales sobre la justicia restaurativa, convivencia escolar y participación juvenil. Magistrado del Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos desde el 2022, además de ser reconocido por el COLPSIP con el Premio a la Gestión Gremial y Proyecto del Impacto Social en la región. Vamos a darle paso al profesor Sergio para que inicie con su presentación el día de hoy. Profe, todo suyo. Hola, muchas gracias, Hailey. Buenas noches a todos. Voy a aprovechar a compartir diapositivas y vamos a empezar con el tema. No sé si ahí están viendo mis diapositivas. Ahí, Ahí, sí, sí, espérate, yo las amplío. Creo que queda mejor, ¿cierto? sí, perfecto. Perfecto, Hailey, muchas gracias. Bueno, entonces entremos al lío. Hoy vamos a hablar, pues primero complacido por la invitación a DIPA a poder acompañarlos durante este rato, un espacio aproximadamente de una hora donde podamos conversar un poco sobre este tema. Creo que una hora es muy corto para hablar del tema, pero al menos que sea de provocación para precisamente el curso que, que está proponiendo la ARIPA. Hoy vamos a hablar entonces de unas actualizaciones en normativas legales y éticas para informes psicológicos. Creo que falta una cuñita y es precisamente informes psicológicos de tipo pericial, ¿cierto? Que es lo que precisamente vamos a tratar en el curso. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy básicamente son dos rápidos. Vamos a tratar de hacerlos muy ligeros con el ánimo de que también podamos tener un espacio al final para conversar y dialogar un poco. En el primer momento vamos a tratar de identificar algunas normativas nacionales específicamente para el caso colombiano y unas normativas internacionales asociadas a los informes psicológicos periciales. Y en segunda instancia, pues vamos a tratar de una manera un poco más liviana de hablar de aspectos éticos mínimos necesarios a la hora de la elaboración y la presentación de un informe psicológico pericial. En ese orden de ideas, basado pues en el protocolo de evaluación básica de psiquiatría y psicología forense del Instituto Colombiano, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entonces tendríamos que hablar rápidamente de cuatro objetivos que vamos a mencionar, los cuales tienen precisamente los informes periciales. Ahí hay un error en la diapositiva, no es objetivo de la evaluación, sino objetivo del informe pericial. Y en primera instancia es que los psicólogos somos, o la psicología jurídica y forense en términos generales, acudiendo a grandes maestras como Consuelo Hoyos Botero, en Colombia particularmente, y otros autores como Mirey López y Muñoz y Sábate, pues tendríamos que partir de que la psicología es una ciencia
psicología jurídica es una rama que intermedia precisamente con el derecho y en ese orden de ideas los abogados nos buscan precisamente porque quieren ampliar sus bases y sus conocimientos en un saber específico que nosotros dominamos y es sobre la salud mental. Entonces, en ese orden de ideas, uno de los primeros objetivos que tiene la elaboración de informes periciales de la psicología jurídica y forense es permitirle a través del documento que se brinde una información sobre el estado mental del sujeto en un momento circunstancial de los hechos, si estamos hablando de una situación jurídica de tipo penal, en un antes y después, durante y un después. Es común encontrar que el motivo pericial diga el sujeto gozaba del uso de sus facultades mentales al momento de los hechos. Esa podría ser una pregunta rápida que nos podrían hacer como motivación pericial. O el sujeto goza actualmente de facultades mentales para, ¿cierto? Pongamos otro escenario que no sea de tipo penal, no sé, para la custodia de los niños o para la patria potestad, etcétera, etcétera. O pensemos si el sujeto goza después de los hechos, o por ejemplo, no pensando solamente en el escenario del agresor, sino también en el escenario de la víctima, una valoración psicológica, una valoración del daño psicológico después de los hechos, pensando en la víctima. Entonces, uno de los primeros objetivos del informe pericial es permitir precisamente aclarar estas circunstancias, clarificar el estado de salud mental y, por supuesto, a partir de ahí, dar unas pautas sobre la condición y el comportamiento del sujeto. Otro segundo aspecto que nos dice el protocolo de evaluación básica es que hay que observar, una pregunta que nos establece ahí es que a través el informe pericial debe permitir realizar esos aspectos semiológicos del sujeto que está siendo evaluado. O sea, no basta con la información mm, dada por los instrumentos, pruebas o X o Y elementos que utilicemos, sino también esa capacidad que tiene el clínico de hacer lectura, hacer semiología, de observar la actitud, observar el lenguaje verbal y no verbal, precisamente del examinado. Depositarlo precisamente a partir de elementos técnicos y científicos en el informe dichas circunstancias, de aspectos semiológicos. Un tercer elemento que nos invita la evaluación psicológica pericial es que debemos explorar cómo es el funcionamiento global del examinado en todas sus áreas, no solamente en el funcionamiento mm, en lo que corresponde a la salud mental específicamente, sino ya mirado de manera dimensional en el área social, familiar, educativo, etcétera, etcétera. Seguramente estos son aspectos que ampliaremos un poco más en el curso y ya en modo de resumen, un cuarto elemento propio de la valoración psicológica pericial es identificar esas necesidades de salud y o protección, en este caso, del examinado y brindar elementos que permitan orientar de cómo puede acceder ese sujeto o no a un proceso de protección o de salud. Estos son cuatro elementos básicos que hago en paréntesis al seminario de hoy para acentuar un poco lo que vamos a hablar. Pero ya entrando al primer ítem que tiene que ver con la elaboración propia de los informes psicológicos periciales, lo primero que hay que identificar es que los informes están sujetos a normativas técnicas y procesales que son unos informes que deben tener unas características. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha realizado muchísimas guías para precisamente
elaborar los informes incluso de acuerdo a las solicitudes periciales. Es decir, si hay una situación de un presunto violencia sexual, cómo hacer un informe psicológico pericial en casos de violencia sexual, cómo hacer un informe pericial en casos de una custodia para salirme del potrero de lo penal. Es decir, hay cómo hacer un informe pericial y una evaluación pericial en casos de violencia intrafamiliar. Hay una cantidad de guías, de protocolos y de documentos que son anexos a la elaboración de los perfiles criminales, y el psicólogo que realizará precisamente estos informes deberá tener claro y presente esas guías y esos protocolos que precisamente se establecen para el caso colombiano, eh, para realizar informes periciales. El segundo elemento es que los informes periciales deben garantizar la objetividad, la fiabilidad y el rigor científico. En el texto, hay un texto de Consuelo Hoyos, que es un clásico de la psicología jurídica en Colombia, que se llama Manual de Psicología Jurídica. A mí me encanta citarlo porque es alguien a quien respeto mucho por todo lo que hizo en la psicología en Colombia. Y ella decía precisamente eso, que los informes periciales deben ser muy finos en tres cosas. Lo llama de otra manera, pero básicamente es lo mismo. Y es que los informes periciales deben ser precisos, coherentes y con solidez científica, anexando un poco más a esto que estamos hablando acá. Y finalmente, por supuesto, los informes periciales deben responder a los estándares internacionales y a las normas nacionales procesales. Y ahí viene el primer punto nuestro primer objetivo de nuestra presentación el día de hoy. Y existe una primera norma que de manera internacional, que es la ISO 21043, que la ISO 1043, más allá de cualquier cosa, es, digamos, un estándar internacional para las ciencias forenses, que precisamente lo que hace es eso, estandarizar todos los procesos criminalísticos. Entonces, el objetivo de esta normativa es precisamente que los documentos que se elaboren tengan unos estándares de calidad y cumplan con unos elementos que sean estándar de calidad y sean especialmente coherentes, haciendo referencia a las pruebas periciales. ¿Cuál es la nota de esta norma? Y es que esta norma no se, digamos, específicamente se diseñó para informes psicológicos periciales. Fue una norma que, digamos, está puesta más en lo que tiene que ver con las pruebas periciales propias de la recolección de la información en la escena del crimen. Sin embargo, en términos muy generales, la norma sí nos deja 5 notas que son muy importantes a la hora de considerar la realización de un informe pericial. Esa primera nota tiene que ver con el lenguaje que se utiliza y los términos que se utilizan para que se pueda garantizar que quien lea el informe, independiente de la disciplina forense, pueda entenderlo sin dejar de lado el rigor científico. Es decir, nosotros como psicólogos tenemos una terminología especializada, pero tenemos que entender que también este informe va a ser objeto de lectura de un abogado, de un médico, etcétera. Entonces, debe lograrse llegar, ese es el primer criterio que nos deja esta normativa, donde nos dice, venga, utilice un lenguaje que permita garantizar que otras disciplinas puedan entender lo que usted está diciendo, pero ojo, evitando a todo costo que no se generen ambigüedades en el documento. Esa es la primera. La segunda pauta que nos deja este, mm, esta normativa tiene que ver con que establece unos protocolos
para el reconocimiento, para el registro, para la recolección de la información. Y ese punto va muy asociado a todo lo que tiene que ver con la recolección de la información en la escena del crimen. Digamos que ese segundo criterio no es tan relevante para nosotros en el sentido de que nosotros en la mayoría de los casos, cuando hacemos elaboraciones de informes periciales, en la mayoría de los casos no creo que en ningún caso, cuando hacemos informes psicológicos periciales, hago la salvedad de esto porque una cosa es que usted realice perfilación, pero este no es el escenario. Pero en el caso de elaboración de perfiles, normalmente no acudimos a la escena del crimen. Sin embargo, sí debemos tener unos protocolos de cuidado de la información y de custodia y de recogida de almacenamiento y, por supuesto, de custodia de la misma. Otro elemento que nos trae esta norma tiene que ver con que deben existir unos requisitos. Obviamente, como les decía al comienzo, esta norma está muy asociada a la información que se recoge en la escena del crimen. Entonces, ella habla de unos requisitos que se deben tener a la hora de analizar la información. Digamos que ahí no nos aportaría ni tampoco en lo que tiene que ver con la estándar, digamos, como en la aplicación de la información de laboratorio. Sin embargo, lo que quiere decir es que a la hora de hacer el análisis debemos ser muy rigurosos a la luz de los datos que nos entreguen los diferentes instrumentos que utilicemos para la valoración psicológica. Y los otros dos últimos son la interpretación precisamente de la información que estamos recogiendo y finalmente el rigor a la hora de elaborar el informe pericial, que en este caso debe ser claro, objetivo y que, como le hemos hablado, coherente y con rigor científico, como lo hemos mencionado. Eso con respecto a esta primera normativa internacional. Existe otra normativa que quise traerles y es la normativa ISO 197010. Esta normativa es un estándar que se utiliza más en España y establece, digamos, unos requisitos formales de elaborar informes también y unos criterios para elaborar informes. ¿Cuál es el punto clave de esta normativa? Y lo interesante a la hora de que ustedes con calma pues, las exploren. Igual yo les mandé unos documentos rápidos, pero si ustedes ven necesario, yo les puedo mandar las normativas. Y esta normativa tiene dos puntos que quiero rescatar y es que nos dice, mire, el interés de esta normativa es que realmente exista una estandarización a la hora de la estructura del informe pericial, que los informes tengan unos mínimos necesarios que permitan entender, digamos, el desarrollo de la pericia. Y segundo elemento interesante de esta normativa tiene que ver con que parte del principio de la evidencia, es decir, que la información que se coloca que hace parte de esa recogida de la información, la evidencia, el material empírico con el que vamos a hacer el análisis, deba ser relevante, fiable, suficiente y oportuno. Esto es un elemento muy importante en esta normativa. Hoy en día, incluso, cuando analizamos pruebas, por ejemplo, como videos, mensajes de WhatsApp, audios, todo este tipo de información cobra mucha relevancia esta normativa, porque no por el hecho de que me envíen como elemento de análisis un video o un audio o lo que sea, pues no, lo primero que yo debo tratar de determinar en mi pericia es que realmente la información sea fiable. Ustedes saben muy bien que hoy en día se pueden manipular este tipo de información y en ese orden de ideas mi pericia estaría sesgada bajo una información
que no es fiable. El Colegio Colombiano de Psicólogos se ha pronunciado sobre eso, se ha pronunciado en la doctrina número 3. Yo no se las traje acá, no la traje acá en la charla, no la voy a presentar porque ya eso es una doctrina muy amplia y nos iríamos muy lejos, pero la doctrina número 3, que es la que corresponde a la elaboración de informes psicológicos, ella es muy clara con eso, con respecto a la importancia de que el informe que usted vaya a emitir cumpla precisamente con ese principio de la evidencia, que sea relevante la información, que sea fiable, que sea suficiente y especialmente que también sea oportuna a lo que usted está desarrollando. Otras normativas es la ISO, sí, la UNN ISO IS 10025. Esta normativa, de acá que podemos rescatar, habla de unos principios básicos a la hora de hacer los informes. Y en esto, si bien esta está muy encaminada a lo que tiene que ver con pruebas de laboratorio, a la hora de hacer un informe hay elementos que acá son muy importantes y que se pueden rescatar para entenderlos a la hora de hacer un informe psicológico pericial. Lo primero es la competencia. Y eso es algo que cuando usted elabora informes psicológicos se mide mucho en el ámbito jurídico. Es decir, que verdaderamente usted haya tenido cursos de formación que le permitan a usted ser competente para realizar el informe pericial. Hombre, yo puedo ser un muy buen clínico, yo puedo ser un excelente clínico, pero el hecho de que yo sea un excelente clínico no significa que yo sea un perito. Entonces, los informes psicológicos periciales sí demandan de unas competencias especiales y el informe psicológico, el informe técnico de un caso no es lo mismo que un informe pericial. Tiene un clic distinto, tiene una línea diferente, utiliza unos modos distintos desde el inicio, desde casi si acá hay algún compañero o algún profesional que sea perito, entenderá lo que voy a decir en este momento, es que usted hace el informe a la luz de una solicitud, a un informe pericial a la luz de una solicitud. Y dicho informe tendrá un mérito judicial, es decir, va a ser un elemento que puede constituirse en elemento de prueba. Y al constituirse en elemento de prueba, será a la vez un informe que puede llevar a que una autoridad judicial y o administrativa tome una decisión sobre el asunto. Entonces, en ese orden de ideas, este informe sí nos habla un poco de esos requisitos, nos invita, esta norma sí nos lleva un poco al terreno de las competencias profesionales de quienes analizan, digamos, los informes, realizan los informes, pero a la vez también nos invita y nos hace un llamado algo que en la psicología es muy complejo porque si ustedes ven, la norma está muy encaminada a informes de pruebas químicas, de ADN. El resultado no se debate. Una prueba de ADN te dice 99,9D, ya, y usted ya tiene el dato, usted ya eso no lo pelea, eso es una prueba que está en el examen y ya sale. Pero en los informes periciales y especialmente en los informes psicológicos, esta prueba, sí, digamos, esta norma sí hace un llamado muy interesante a la imparcialidad a la hora de realizar informes psicológicos periciales. Y esto es uno de los temas más complejos, no solamente a la hora de hacer un informe pericial, sino a la hora incluso mismo del ejercicio profesional de la psicología. Si usted trabaja hace pericias en el ámbito para procesos penales o civiles o laborales,
se tocan asuntos y temas que realmente son difíciles y que si tú no tienes la capacidad de moverte a un lugar donde verdaderamente seas imparcial, pues realmente vas a tener problemas a la hora de analizar los datos porque ya hay un sesgo mismo en el momento de. Entonces, ahí hay dos elementos importantes. Y el tercero que es necesario también considerar es el cuidado en el manejo de la información. Si bien los informes periciales no tienen una confidencialidad sobre el evaluado, porque precisamente el informe se realiza para presentarlo ante una autoridad judicial y una autoridad administrativa, etcétera, es en el marco de un proceso judicial y no existiría, y hay que dejar eso claro en cualquier informe pericial. Me adelanto acá sobre algún aspecto ético. Al evaluado hay que decirle que lo vamos a evaluar. Y al evaluado hay que decirle que le vamos a realizar un proceso pericial y que la información que se recoja puede ser objeto de. Listo. Eso hay que dejarlo claro de entrada. Pero independientemente, sí hay unos criterios de confidencialidad que se deben guardar porque el informe se emite en función de un aspecto que usted está evaluando y en el marco de un proceso judicial. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, hay una información que hay que proteger y esta norma, si nos dice, pese a que es un informe pericial, hay que guardar confidencialidad con el evaluado. Una cuarta norma que quiero poner en la mesa rápidamente, estoy pasando por ellas muy rápido, es la UNE 197005 bueno, estas dos tienen mucho que ver con lo mismo. En la UNE 7005 está muy encaminada a temas corporativos, técnicos y financieros, pero acá lo que quiero rescatar de esta norma es que invita un poco al asunto eh, perdón, sí, invita un poco a las buenas prácticas en cuanto al uso del lenguaje, es decir, tratar de estandarizar, perdón, tratar de garantizar la calidad y el rigor del peritaje, pero sin perder el rigor del peritaje, mantener un lenguaje que permita ser digerible por quienes están siendo, quienes van a tener acceso a este informe. Adicionalmente, en la norma, nos invita a esa, más que todo en la 16775 y en la 197001 se invita a que los informes se realicen de una manera o se presenten mejor el informe, el documento final como tal debe garantizar que sea claro, objetivo y válido y que el documento tenga en esa claridad, permita ser preciso. Muchos psicólogos, y yo soy docente universitario y realizo ejercicios de elaboración de informes, y yo en la práctica académica me cuesta mucho con el estudiante llevarlo a que aprenda a ser conciso en su informe y trate de evitar ambigüedades en el mismo. Es decir, si por ejemplo, yo voy a presentar un informe pericial y en ese informe pericial yo requiero, creo que la teoría que a mí más me conviene para poder argumentarlo, los datos o la recogida de datos, es una teoría cognitiva, por decir algo. Entonces yo voy y busco la literatura y encuentro que quien me puede apoyar para la discusión y otros aspectos del informe es la teoría de Bandura. Listo. Y empiezo a redactar la teoría del modelamiento, por decir algo, en algún aspecto particular. Pero por allá, en otro lugar, voy a colocar ejemplos extremos que me encontraba en los informes, y por allá me encuentro que me cita un término de otra esfera o de otra teoría,
me trae algún elemento del psicoanálisis o la teoría dinámica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? La norma lo que dice es que venga, no pierda el rigor científico en el documento, sea claro, sea objetivo y sea preciso, pero evite que su documento tenga ambigüedades. No sé si alcanzaré por efectos del tiempo llegar hasta allá, pero cuando se impugna un informe pericial, precisamente cuando un contraperito ve que el informe tiene ambigüedades. Esa es una de las razones para impugnar un informe pericial, que el documento tiene no solamente ambigüedades teóricas, tiene ambigüedades en términos, no es conciso, es un documento que digamos, no maneja un orden cronológico de los hechos y de las acciones que usted ejecutó como perito. No hay, digamos, una estructura en el documento que usted le permita ver, bueno, cuál es el objeto del informe, los antecedentes familiares, personales, etcétera. O sea, no hay una cronología del documento y el documento empieza a ver que está desdibujada. Y al tener todo este tipo de cosas, pues adicionalmente se le suma de que el documento no cumpla, digamos, con unas normas técnicas como las que estamos hablando el día de hoy. Entonces, esta norma es muy interesante porque nos lleva a pensar en que al momento de elaborar el informe, pues hay que considerar este tipo de aspectos. No me voy a quedar más en las normas internacionales porque son realmente muchas, pero ahí les dejo en la diapositiva algunas otras que es importante que ustedes consideren. También les quise traer, para ir saltando, para efectos del tiempo, dos protocolos para efectos de procesos que simplemente son para mencionarlos, y es el protocolo de Estambul, que es un protocolo que precisamente se hace para investigación de casos en los que hay tortura, penas, aspectos, sí, penas crueles, inhumanos, denigrantes, existe. Entonces, ese tipo de cosas. Y que él va a establecer en este documento, se va a establecer algunos aspectos importantes a la hora de, si bien lo dirige a asuntos médicos, es importante revisarla porque él hace unas pautas, deja unas claves importantes a la hora de hacer un, un informe pericial psicológico. Y finalmente está el protocolo de Minnesota, tampoco me voy a quedar con él. Y este también es un protocolo que se diseña precisamente por temas de investigación en muertes extralegales o arbitrarias. Sin embargo, en el documento, en el protocolo, también nos deja unas pautas y unas notas muy interesantes a la hora de que usted como perito realice pues un informe pericial y que es pertinente considerarlas acá. Existen muchas normas internacionales, solamente les menciono estas, pero para efectos de tiempo me voy a saltar un poco a digamos, a las nacionales, para el caso colombiano. Yo ahí quiero quedarme un poquito en primer lugar, en el Código General del Proceso. Les recomiendo revisar a partir del artículo 226 y en el artículo 226, el mismo 226 va a decir que la prueba pericial es procedente para verificar los hechos que interesen a un proceso y que requieren especialmente conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Entonces, en este caso, la ley 1564 del 2012 nos incluye a nosotros los psicólogos, incluye la prueba psicológica y la pertinencia de la prueba pericial. Y en ese orden de ideas va a desarrollar como una especie de estructura de lo que es el dictamen y cómo debe presentarse el dictamen, pero también en el artículo 228, si no estoy mal,
él va a hablar, me perdona si me equivoco en los números, no soy abogado, soy psicólogo, pero el 228, si no estoy mal, es el artículo que va a hablar precisamente de la contradicción del dictamen, o sea, el contraperitaje. Y ahí entonces entrarán todas las disposiciones de en qué momento se deben solicitar precisamente los dictámenes periciales, cuándo es decretado un dictamen por oficio, cuándo se hace la práctica y la contradicción del dictamen, cuál es el concepto que está el articulado donde determina cuál es, cómo debe ser la apreciación del dictamen por parte del juez y digamos que todos los elementos propios de la elaboración del dictamen. Pero quiero, asociándolo a lo que ya hemos venido hablando de las normativas internacionales, que las vimos por allá, el Código General del Proceso, en el artículo 235 específicamente, en ese artículo, él va a hablar de la imparcialidad del perito y él va a decir que el perito debe desempeñar una labor objetiva, imparcial y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer a la hora de realizar el informe como todos los elementos que sean presentados. Es decir, que los informes periciales no son informes que se deben hacer a la medida. Esto es un tema del segundo punto objetivo de la reunión de hoy, que tiene que ver con aspectos éticos. Y ahí el perito que es llamado debe siempre garantizar este elemento a la hora de eh, realizar sus informes periciales. Ahí hay un error porque la ley 1574 es del 226, no, sí, 226 al 235. Es que nos habla la normativa de Código General del Proceso. La siguiente normativa que hay que considerar a la hora, normativa nacional que hay que considerar a la hora de hacer informes pericial, por supuesto, es el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, a partir del artículo 383, que el artículo 383, el primer artículo de esa parte de la ley, habla de la obligación. El primero tiene que ver con la obligación de rendir testimonio. Y él va precisamente a hablar de que toda persona en Colombia está obligada a rendir testimonio bajo juramento, y empieza a desarrollar cuáles son las medidas para la comparecencia de los testimonios, pero nos va a dejar una nota muy interesante que es el artículo 385 y es las excepciones constitucionales a rendir testimonio. Y a partir de ahí, él nos va a decir, bueno, es que hay unas circunstancias en las que usted no puede rendir testimonio, como cuáles, como hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado civil, por ejemplo. Pero hay unas situaciones también excepcionales, como por ejemplo, en las relaciones abogado-cliente, las relaciones periodista-informante, las relaciones psicólogo-paciente. Y él, a partir del artículo 383 va a empezar a desarrollar todos los elementos que se deben tener a la hora, en primera instancia, lo que se conoce como testigo, testigo experto y testigo, testigo experto, y posteriormente en el artículo 405 va a regular todo lo que corresponde a la prueba pericial. Entonces, muy importante a la hora de revisar estas dos normativas, se vayan desde el artículo 383, van de corrido
Y luego en el 385 ya salta específicamente a lo que tiene que ver con la prueba pericial. Y ahí te va a decir quiénes, por ejemplo, pueden ser peritos en Colombia, quiénes no pueden ser nombrados peritos, cuál es la obligatoriedad del cargo de ser perito, es decir, cuando usted decide ser perito, cuáles son las obligaciones que tiene, cuáles son las instrucciones mínimas que usted debe tener a la hora de hacer un informe, de hacer un proceso pericial, de interrogar, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el artículo 424 de la misma ley, él va a establecer lo que se llama la prueba documental. Y en la prueba documental va a establecer elementos que van a ser importantes, que se pueden tener en cuenta a la hora de usted hacer su informe pericial. Y bueno, ahí hay la ley ya como tal, los invito pues a que la revisen, a que la miren, porque realmente ilustra realmente el papel que tenemos los peritos, sobre todo especialmente en los procesos penales, mientras que el Código General nos va a ayudar mucho a los informes periciales que vamos a realizar en los entornos del derecho privado específicamente. Existen otras normativas, estas sí voy a pasar mucho más rápido para efectos de que nos rinda. Son dos normativas que quise traerles, las quise mencionar, solamente las voy a mencionar. La primera es la 938, que es una normativa que da nacimiento precisamente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y ahí precisamente se van a decretar reglamentos técnicos, protocolos y los elementos que se requieren para ser perito forense en Colombia. Y está la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, y en esta, en el parágrafo de el sistema de responsabilidad penal, pero también está en el libro uno, va a hablar de los elementos que deben tenerse para realizar informes periciales en procesos, este es del libro uno de procesos de familia, custodia y demás, que ustedes saben que las autoridades administrativas tienen dentro de sus equipos psicólogos o profesionales psicosociales que fungen una función muy importante y sus informes tienen un carácter de tipo pericial. Entonces es importante que quienes vayan a realizar informes con niños o quienes trabajen ya para entidades del Estado que tienen el encargo de la infancia y adolescencia, pues se acerquen a esta ley y revisen estas normativas. Existen otras resoluciones rápidamente que las quiero mencionar y es la resolución 00417 del 2005 y la resolución 00786 del 2006, que es una resolución que va a establecer es puntualmente, es una resolución que puntualmente tiene, digamos que la resolución como tal, tiene el fin de establecer lo necesario para precisamente lo mínimo necesario para establecer, digamos, lo relacionado a los informes periciales. Pero la nota interesante de esta resolución, especialmente la primera, la 417, porque la 4, si la 786 está enfocada a otras ciencias, pero la 417 sí establece los criterios para la evaluación psiquiátrica y la evaluación forense. Entonces, muy importante que ustedes luego le peguen una revisioncita a la resolución 00417 del 2005. Ya la 786 nos desvía un poquito porque la 786 tiene que ver más con informes periciales en el ámbito de la química forense y la 307, la 307 del 2019, pues tiene que ver con asuntos de informes periciales en odontología forense, en genética, estupefacientes, etcétera. Entonces, estas dos últimas nos sacan
muy del camino, pero no sobra revisarlas porque hay elementos que en estos protocolos coinciden o ayudan a entender un poquito a la hora de hacer un informe pericial, las obligaciones y los deberes que usted adquiere como perito y la responsabilidad que va de la mano a la hora de hacer un informe pericial. Con esto, rápidamente hice un sondeo sobre las normativas internacionales y las normativas nacionales, dejando algunas de lado, quiero dejar eso de presente, que hablan precisamente de los informes periciales. Ya en este segundo momento tendríamos que hablar de aspectos que ya hemos mencionado. Y en primer lugar, es que deben haber unas garantías. Esas garantías deben ser de tipo profesional, de tipo científico y de tipo ético y legal. En primera instancia, como les coloco acá esta frase, un informe pericial psicológico debe ser preciso, coherente y argumentable. Además, no debe contener ningún tipo de opinión personal por parte del profesional que lo elabore. Esto puede ser motivo para que sea considerado el informe como inválido. El dictamen pericial, la palabra dictamen viene del latín doxa, doxa episteme, es decir, el dictamen es una doxa, se traduce al castellano como opinión, episteme, certeza. Un dictamen es una opinión con certeza, no es una opinión personal. De ahí toda la, digamos, la exigencia que nos establece la normativa como la que acabamos de mencionar. Y en esa instancia, esas garantías profesionales deben estar encaminadas a que, en primer lugar, quien haga un informe pericial sea un profesional graduado. Primero, o sea, un peritaje no lo puede hacer un practicante. Primero, porque en Colombia el Colegio Colombiano de Psicólogos ha sido muy claro y en sus doctrinas ha establecido y en sus documentos ha establecido que deben existir unos criterios mínimos, como por ejemplo que tenga una certificación ante un registro sanitario o un RETUS y además esté colegiado, perdón, más que colegiado, tenga una tarjeta profesional y que garantice que es un profesional de una universidad idónea, que es un profesional que tiene los requisitos mínimos para ejercer la psicología. Segundo, que ese profesional tenga formación clínica. Claro, porque es que el peritaje demanda elementos clínicos. Si usted va a hacer una semiología psíquica, si usted va a hacer un análisis de pruebas, si usted va a hacer un análisis de una entrevista, si usted va a hacer un análisis de evidencia o datos o elementos del expediente que fueron allegados como videos, audios, etcétera, usted debe tener unas competencias mínimas y una formación en clínica y ahí lo puse O, pero realmente y formación en pericial, que usted tenga elementos que le permita decir, venga, yo hago el informe bajo la estructura, dándole cumplimiento a la normativa tanto internacional como a la local. Y adicionalmente, si es un peritaje con unas especificidades, como por ejemplo mencionaba al comienzo, un peritaje, por decir algo, para un caso de una custodia o de una patria potestad, pues hombre, que el informe psicológico cumpla con los criterios que las guías nos ordenan. Entonces, sí, lo primero es que la elaboración de los informes debe estar basada, debe ser elaborado por profesionales que cumplan con esas competencias y que ese profesional sea, además de tenerlas, de ser consciente de esas competencias que tiene y sus limitaciones. Es decir, no todos los psicólogos, como no todos los peritos, somos competentes para todos los procesos periciales.
Entonces el psicólogo tiene que también hacer un sentido de realidad frente a sus competencias, pero también sus limitaciones. No solamente limitaciones de formación, sino limitaciones humanas, personales, propias. Si yo soy un perito, o yo me formé como perito, pero yo a la hora de elaborar un peritaje y me llegue un peritaje, no sé, en una condición de violencia, una presunta violencia sexual con menores, que existe la guía y demás, y yo soy una persona que, bueno, tengo el entrenamiento para ser perito, pero a la hora de hacer dicho evaluación y posterior informe, no logro ser imparcial porque ese niño que entrevisto o esa persona que entrevisto me genera ternura, me hace llorar, o todo lo contrario, me molesta, me repugna, me genera fastidio, no sé, mil cosas. Hombre, yo tengo que ser consciente de mis competencias, pero también ser consciente de mis limitaciones, y ese informe, no puedo permitirme hacer un informe que realmente no cumpla con esos criterios de imparcialidad. Cuando yo doy clase en la maestría de criminalística y otras, y toco mucho este tema, o en la facultad de psicología, eh, uno de los casos que yo utilizo para hablar a lo largo del curso es el caso famoso de Garavito. Y la pregunta que al final del debate nos lleva es, bueno, usted sí, él le hace un peritaje a Garavito, ¿usted es capaz de ser imparcial? Porque ese tendría que ser una garantía profesional para ese evaluado, porque si usted lo evalúa bajo no es capaz de establecer esa limitación, pues por supuesto, usted no es capaz de ser imparcial ahí, pues por supuesto el informe va a ser algo que no va a dar cuenta. Fíjense que en ese orden de ideas se me viene a la mente un texto de una psicóloga forense colombiana que los invito a que lo miren, de pronto la conocen algunos, si han tenido formación, que es el texto de Ángela Tapia Saldaña, que es el texto de Laberintos Mentales de Garavito. Ojalá se acerquen a ese texto, porque ella hace un análisis muy interesante psicológico de manera imparcial de la condición de Garavito. Entonces, esa es una competencia que el psicólogo perito debe tener. Segundo, ser conocedor y observador de sus principios. Tercero, perdón. Y cuarto, dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes en el ámbito o en el caso particular que se actúe para realizar precisamente ese peritaje. Esto lo vamos a mirar rápidamente en el otro curso. Lo dejo solamente una diapositiva como para tentarlos, y es que el informe pericial debe tener una estructura lógica y apropiada, y por lo tanto existe un hilo conductor en el documento que va desde una fecha de redacción del informe a llegar a unas conclusiones. Importante, la pericia a la hora de hacer un informe no se hace en este orden. El informe se entrega en este orden, pero la pericia no se hace en este informe, y el análisis de la información no se hace en este orden, porque realmente el documento se va forjando a partir de la pregunta de la motivación pericial, del motivo de la pericia. Entonces, el motivo de la pericia debe orientar, después de la recogida de los datos, después de que usted tiene ya toda la información, el motivo de la pericia debe orientar a la conclusión, que es la hipótesis final que usted hace, y sobre la conclusión es que usted hace el cimiento de todo su informe. Es un documento que una cosa es cómo
se presenta y otras cómo se elabora. Pero bueno, eso es tema de otra discusión, pero sí lo quise traer porque esto hace parte de la garantía científica del informe, que es la segunda que les coloco. Otra garantía científica es que hay que tener estas cuatro elementos. Ahí les dejo un texto de referencia de Víctor Rodríguez Aguado, Manual para la redacción de informes periciales y unas notas adicionales, el uso correcto de técnicas, instrumentos, procesos de evaluación suficientemente explícito, conclusiones reflejadas en el informe debidamente justificadas, hipótesis basadas en la información y en las técnicas implementadas. O sea, esto es parte de esas garantías científicas que se deben tener a la hora de hacer un informe. Y finalmente, están las garantías éticas y, por supuesto, legales que debe tener informe psicológico pericial. Yo quise irme hacia los principios en primer lugar. Siempre el informe debe basarse en principios de dignidad, libertad y respeto. Y en ese orden de ideas existe una obligación de que la información sea veraz. Eh, todos los informes que realicen los psicólogos. Yo en calidad de magistrado del Tribunal Deontológico, créanme que son muchos casos, muchos casos de peritos que hemos tenido, digamos, quejas formales, incluso por la Corte Suprema o por o digamos, por los jueces o la judicatura eh, donde venga, revisen este informe porque resulta que es que el informe no es veraz o parece ser que tiene unos errores. Miren a ver si hay un problema en la técnica, hay un problema en la redacción o hay un problema en la información, en las limitaciones de la información o hay un problema en la limitación de la información o hay un problema en el análisis de la información o información descontextualizada o hay un problema en digamos, en las intenciones del informe, que esa sería la última, la más delicada. Es decir, un informe en el que usted trate de manipular alguna decisión judicial. Alguna vez me pasó acá hablando de la ética y en calidad de perito, me pasó muchas veces, abogados que se me acercaban y me decían, vea, yo necesito que me haga un peritaje. Y pues bueno, uno preguntaba, deme la pregunta pericial para poder proceder, establecer el proceso pericial, esto sobre todo en procesos de pericias particulares, ¿no? Es que lo que necesito es que se diga que tiene un trastorno de personalidad. Sí, pero es que yo no puedo decirle a usted que tiene un trastorno de personalidad solo porque usted me dice, dígame cuál es su pregunta pericial. Entonces entra uno en unas discusiones con estos abogados que al final lo mejor en estos casos es uno retirarse y ser muy claro de que si el informe usted lo va a hacer bajo los principios éticos y legales que rigen nuestro quehacer y que ese informe va a ser lo más veraz posible. Es decir, que va a tener unos criterios de veracidad y credibilidad a partir de la evidencia y no que va a ser un informe a medida, que eso es delicado, ¿cierto? Por todas las asuntos que puede desencadenar hacer un informe de estos en esas condiciones. En ese orden de ideas quise sumarle a esto una última, un último elemento más en la línea, bueno, y entonces cuando un informe pericial o una pericia psicológica se puede impugnar, se puede caer y existen tres momentos, tres motivos. El primero es cuando existe un motivo formal, un motivo técnico o un motivo de fondo, a la luz de lo que veníamos hablando. Entonces, por ejemplo,
un informe pericial se puede impugnar, como lo decíamos anteriormente, por falta de imparcialidad. Y ahí les traigo un ejemplo. Trabaja para la aseguradora demandada, el perito trabaja para la aseguradora demandada. Entonces, ahí como usted puede garantizar la neutralidad. Entonces, probablemente la contraparte va a cuestionar esa imparcialidad, esa neutralidad y, por supuesto, ese peritaje puede ser impugnado. Una segunda situación hipotética es la carencia de cualificación profesional. Entonces, se puede impugnar si el perito no está debidamente acreditado, lo que hablamos ahora, o carece de formación específica. Entonces, sí es un psicólogo clínico, pero no tiene formación para realizar informes periciales. Esto es lo primero que usted hace cuando usted va y sustenta un peritaje. Usted lo primero que saca son sus credenciales. Yo soy psicólogo de formación, con formación en antropología, psicólogo especialista en psicología jurídica, magíster en, doctor en, tan, 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 con experiencia en procesos periciales tal, que es la que usted va a presentar para mostrar su cualificación profesional. Entonces, cuando usted no logra demostrar esa cualificación profesional, es muy probable que ese informe pericial pueda ser impugnado. Hay un video que hicieron en Chile, precisamente hicieron un video muy, muy, pues más, un video académico donde precisamente en el video la psicóloga es una psicóloga clínica que hace un proceso pericial y ella empieza a contar su profesión y ella, el contraperitaje le dice, es claro que usted tiene formación en psicología clínica, es formada en esto, es formada en aquello, que tiene una experiencia como psicóloga clínica en el Instituto tal de salud tal, pero dígame usted cuál es su experiencia en procesos periciales. Entonces, ahí, cuando usted no logra demostrar su cualificación profesional, es donde caen los procesos periciales. Otra circunstancia en la que otro motivo por el cual se puede impugnar es cuando hay errores técnicos y metodológicos, es decir, si el informe contiene conclusiones no fundamentadas, omite pruebas claves o emplea metodologías inadecuadas. Yo recuerdo que una vez me pasó esto, una situación, yo hice mi informe pericial, en el informe pericial yo relacioné digamos, como la evidencia que me entregaron, los expedientes que me entregaron y hice mi evaluación. Y el contraperito, recuerdo que en ese peritaje me salió y me dijo, usted, ¿por qué no relacionó un video que hace parte de los elementos probatorios? Recuerdo que en ese contraperitaje, porque me iban a impugnar precisamente ese informe, y en esa sustentación del informe pericial fui muy claro. Le dije, mire, porque dentro del informe pericial se realizó con las pruebas que yo tengo asociadas en el informe, las cuales, miren, esto fue lo que me salvó de la impugnación del informe, las cuales puedo soportar al momento de la entrega de los expedientes por parte del abogado, el cual lo tengo firmado y si usted me permite, porque uno no puede sacar documentos ni nada de ningún tipo, me permite sacar de mis documentos para demostrar cuáles fueron los expedientes que a mí se me entregaron en la fecha y el día que inicié mi proceso pericial. Eso fue lo que me salvó en esa ocasión de que me impugnaran ese informe pericial. En este caso particular, el juez me permitió que no sacar el documento en ese momento, pero posterior al proceso enviarlo, anexándolo al informe pericial que había enviado, porque recuerden que los informes periciales se deben entregar a las partes comprometidas en el proceso, no solamente a una parte. Otro aspecto que puede generar
impugnación pueden ser contradicciones, incoherencias. Esto es lo que hablaba al comienzo. Entonces usted está por allá con una teoría psicoanalítica y por allá le mete una teoría dinámica y por allá le mete una teoría cognitiva. Eso genera incoherencias en el texto o basarse, decir en algún lado por decir algo, el sujeto goza de sus facultades mentales para tal cosa y en algún momento relacionar que el sujeto sí goza de sus facultades, pero en su conclusión determinar que tiene un trastorno mental que afecte, digamos, en este caso particular, las facultades mentales. Supongamos en un caso de imputabilidad penal, a un cuadro clínico que lleve a la no comprensión o la autodeterminación del sujeto. Entonces, ese tipo de incoherencias o contradicciones en los informes son muy importantes siempre tenerlas presentes. ¿Qué les recomiendo yo para eso? Cuando hagan un informe pericial, antes de enviarlo, pónganlo a prueba con peritos expertos que lean su peritaje como si fuesen contraperitos, de tal manera que les puedan ver estos vacíos o estas incoherencias. Hey, Liz, veo que ya el tiempo se me está acabando, pero ya acabo de acabar. Dejo esta última y es la vulneración del derecho a la defensa, que tiene que ver precisamente con que el informe pericial debe ir a todas las partes interesadas en el informe. Y yo creo que ya con eso termino. Entonces, bueno, me fui muy a ras, pero bueno, ahí vamos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Chicos, sí, vamos a abrir la ronda de preguntas. Si alguien tiene y quiere hacerle una pregunta directamente al profesor, lo puede hacer. Levanta la manito y se le otorgará el derecho de abrir el micrófono. O de repente un comentario, les gustó la temática, les llama la atención, no sé, alguna recomendación que de repente puedan hacernos. O saludar al profe si quieren saludar al profe. Vamos con Jacqueline. Jacqueline, ¿puedes abrir el micrófono, porfa? Ay, bueno, vamos Hola, con... Ah, listo. hola, hola, buenas noches. Bueno, sí, inicialmente agradecerle al profesor. Creo que fue una clase corta pero muy interesante. Me alegra mucho que él también sea el profesor del curso de informes periciales. Ya, pues yo me encuentro inscrita, entonces creo que es un abrebocas muy interesante para este curso. Sí tengo una duda y es respecto como a los temas éticos, respecto a la confidencialidad. Él mencionaba que a pesar de que sea un informe que está dentro de un proceso judicial, hay aspectos de confidencialidad que se mantienen. Me queda mucha duda sobre esto, como qué aspectos pueden mantenerse en la confidencialidad, entendiendo que al fin y al cabo estos aspectos personales, los aspectos que pues dejan en esta evaluación son para un proceso judicial. Entonces sí quisiera saber qué aspectos son los que se mantendrían y con los que debemos tener cuidado. Sí, es claro que el informe pericial, digamos, se hace en el marco de un proceso judicial. Listo. Es decir, y obviamente hay una solicitud y tú vas a montar, digamos, como todo el equipamiento de la evaluación a la luz de la pregunta que te hacen. Digamos, voy a suponer valoración de el estado de salud mental para una custodia de un niño, por decir algo. Y tú, obviamente, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un examen de la parte personal, de la salud mental del individuo, vas a mirar el ámbito familiar, obviamente muchos ámbitos y dimensiones de la vida, y todo eso que tú vas a recoger va a ser material que va a ser parte del informe que tú vas a presentar. En ese orden de ideas, digamos, la información que tú vas a depositar va a ser para llevarla a un estrado judicial. ¿Listo? Va a ser para llevarla al estrado judicial, pero esa información no va a ser para llevarla a medios.
ni va a ser para llevarlo a otro lugar o entregarlo libremente. Ese informe tú te lo entregas al abogado de la defensa, se lo entregas con copia al fiscal o al abogado de la contraparte, se lo entregas con copia al juez, hasta ahí. Y tú vas a ir a la sustentación y vas a presentar el informe y lo vas a desarrollar hasta ahí. Pero de ahí en adelante debes guardar eso que pasó ahí. Eso se queda en ese escenario y la información tú la vas a custodiar y la vas a guardar. Esa pregunta es muy importante porque no me lo puedes creer. Hay personas que hacen, hemos visto casos de informes periciales que luego de hecho se los han presentado a un periodista. Ahora sí me hago entender, Jacqueline. Entonces, ahí ya estás violando la confidencialidad porque ese informe lo tenías que guardar porque solamente va a ser para el uso en el marco de ese proceso judicial. Vale, Listo, sí, doctor, muchísimas gracias. con gusto, Jacqueline. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Vi que alguien había levantado la mano, pero la volvió a bajar. Bueno, profe, creo que entonces de ser así, podemos dar por cerrada la ronda de preguntas. Chicos, recuerden que esto es un abrebocas. La idea es que acá veo que Anderson Quique dice que Anderson, vamos a darle paso a Anderson. A ver, ya le permito. Anderson, ahí te estoy dando el pase para que abras el micrófono. Anderson, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, parece que de momento no, ¿vale? Bueno, listo. les estaba comentando que esto es un abrebocas. La idea es que se inscriban al programa y sí, el programa lo va a dictar el profesor Sergio y la idea es que ustedes se inscriban, ¿sí? Profe, no sé si quiera dejar invitados a los chicos, decir unas últimas Claro, palabras. bienvenidos, bienvenidos. Vamos a tratar de ya en el curso particular, vamos a poder volver a tratar esto con un poquito más de detalle. Creo que ahí a la pregunta de Jacqueline te la puedo desarrollar en también trayendo un poco los términos de la doctrina del informe psicológico que establece el Colegio Colombiano para determinar ese asunto de la confidencialidad, que tiene unos términos muy claves. Y pues bueno, ¿no? Bienvenidos, los espero. Bueno, chicos, recordarles que este programa iniciará el 19 de mayo para los que vivimos acá en Colombia, es decir, después del festivo. Entonces, para que iniciemos con toda la actitud, ¿vale? Bueno, chicos, no se vayan, nosotros vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Entonces, profe, creo que aquí nos despedimos. Listo. Hasta luego a todos. Encantado compartir con ustedes. Espero les haya servido un poco a quienes estuvieron acá y para en una próxima y ojalá sea el martes. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Vamos a dejar de grabar y vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Recuerden que estamos sorteando una beca para el programa que va a dictar el profesor Sergio.